Alexa, enciende el aire acondicionado. Vale. Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy les voy a enseñar cómo poder controlar, pues mediante domótica, prácticamente toda la casa, todos los electrodomésticos y aparatos electrónicos que tenéis en vuestro hogar, utilizando las diversas aplicaciones ya que tenemos aquí en pantalla, como pueden ser enchufes inteligentes, controladores remotos como pueden ser Broadlink, cámaras de vigilancia, mandos a distancia, etcétera, etcétera. Bien, todo esto en conjunto va a hacer que, pues simplemente utilizando Alexa mediante la voz, vayamos a poder utilizar o poder manejar todos los dispositivos sin ningún tipo de problema. Bien, vamos a crear una rutina. Simplemente os voy a enseñar, por ejemplo, para que veáis cómo tengo configurado todo. Yo, por ejemplo, entro en Smart Life, que es donde tengo muchísimos enchufes inteligentes, como estáis viendo, decodificadores, televisores QLED, ambientadores, el PC, televisión, regleta, brasero, fuente de agua, cámara de vigilancia, incluso el calentador de agua, la tele del dormitorio, etcétera, etcétera. Muchísimos electrodomésticos, todos ellos mediante enchufes inteligentes, que mediante y sincronizándolos con Alexa, con la aplicación de Alexa, que sería esta. Aquí también tenemos regletas inteligentes, que son regletas Meros, de la marca Meros. Como podéis ver, aquí tengo una regleta de 4 tomas y 4 USBs, y aquí otra regleta también de 3 tomas y 4 USBs, todas ellas controladas mediante la voz y mediante Alexa. Bien, también podemos sincronizar el apagado y encendido de todos esos enchufes. Vamos a irnos a la aplicación de Amazon Alexa y vamos a sincronizar, vamos a crear una rutina para que veáis cómo se crean las rutinas para apagar cualquier aparato, o que una vez le digamos una frase a Alexa, pues realice una serie de acciones, no solamente una, pudiendo hacer varias acciones consecutivamente. Bien, vamos a crear una rutina de buenas noches. Vamos a crearla. Aquí lo veis, aquí tengo, como veis, un montón de rutinas que pueden ser para cambiar incluso los canales de la televisión, del decodificador, pues encender el aire acondicionado, la torre de sonido, etcétera, etcétera. Como veis, todo va configurado por la voz. Por ejemplo, apagar la tele Samsung grande, apagar el salón, etcétera. Si pulsamos, como veis, lo que comentaba, podéis hacer con simplemente diciendo Alexa, y esa frase no lo digo porque como lo diga me va a escuchar y se va a poner a hacerlo todo. Comentan ustedes esa frase que están viendo ahí, esa frase, y como ven pueden realizar un montón de acciones. Apagan la televisión Samsung, decir la hora, regresa al brasero, también la apaga el teledeco, etcétera, etcétera. Un montón de dispositivos, todos ellos mediante una simple frase. Bien, vamos a crear esa rutina. Aquí lo que tenéis que hacer es dirigiros a esta más que veis aquí, le dais un clic. Bien, y como veis, aquí ya podemos crear una rutina mediante todas estas opciones que nos presenta esta aplicación de Amazon Alexa. Introduce un nombre para la rutina. Vamos a colocar el nombre de buenas noches. Buenas noches. Y lo que queremos es que nos realice varias acciones al mismo tiempo una vez le digamos esta acción, esta palabra. La rutina la vamos a llamar buenas noches. Le damos a siguiente. Bien, una vez que el nombre de la rutina se llamaría buenas noches, nos vamos a la segunda opción que dice cuando, por ejemplo, digas Alexa. Vamos a colocar mediante la voz. Como veis, hay 4 opciones. Podéis mediante un horario, alarmas, mediante la opción de alarmas, o configurando algún dispositivo del hogar. Nosotros lo que vamos a hacer mediante un comando de voz que diga Alexa, buenas noches. Buenas noches. Una vez que le digamos esa frase, le damos a siguiente
ya la tenemos, nos vaya a ejecutar una serie de acciones que la vamos a colocar aquí debajo, una detrás de otra, como puede ser, podéis también decir un comando de voz mediante Alexa o un calendario, llamadas, que haga un tipo de llamada, cuando digas esa frase de buenas noches, fecha y hora, que diga la fecha y la hora, pues esta la vamos a colocar, esta acción, fecha y hora, ¿ok? Fecha, Alexa dirá fecha actual, le damos a siguiente, ¿ok? Nos va a decir la fecha actual, ¿ok? A la noche, cuando le digamos buenas noches, vamos a darle de nuevo a que nos cree otra opción, seleccionamos el dispositivo, esto es muy importante, le vamos a colocar Echo Show Javier, ¿ok? Que sería el Alexa, el Echo Show que tengo en la habitación donde vamos a decir buenas noches. Ahí nos pediría, es que tengo dos dispositivos, uno en el salón y otro en la habitación. Este sería el de la habitación. Bien, vamos a crear otra acción. Aquí le daríamos a este más y, por ejemplo, decimos que nos diga también pues la hora. Decimos que queremos que también nos diga la fecha y la hora. Y ya pues a continuación nos dice la fecha, nos dice la hora, ¿ok? Cuando digamos esta frase vamos a seguir añadiendo acciones. ¿Veis qué sencillo es? Nos podemos poner algún mensaje recordatorio todas las noches de algún tema o incluso una música para dormir. También la podemos colocar o incluso que nos reproduzca las noticias antes de cuando digamos buenas noches, antes de dormir. Alguna página de algún skill que tengamos añadidos a la aplicación, sonidos, incluso cualquier dispositivo, como digo, enchufe inteligente o demás que tengáis en el hogar. El tráfico también te lo puedo decir, espera, incluso el tiempo. Vamos a ver, yo también le voy a colocar esta del tiempo. Quiero que me diga antes también, me dice la hora, la fecha, la hora y el tiempo. Bien, y ahora vamos a decirle mediante la voz, Alexa dice, aquí nos da una serie de frases ya predeterminadas, nosotros nos vamos a ir a la opción de personalizado y le vamos a decir que apaga la reproducción en 45 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros cuando por la noche suelo escuchar la radio y pues esto va a hacer que la detenga automáticamente cuando le diga buenas noches, que la detenga una vez que ya me duerma, pues a los 45 minutos. Apaga la reproducción en 45 minutos. Le damos a siguiente. Bien, como veis ya nos dice, Alexa dirá apaga la reproducción en 45 minutos. Le damos a siguiente, ya nos ha creado otra acción, ya veis, llevamos 4. Y la última acción que quiero pues es evidentemente que nos apague la luz de la mesita. Entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta opción que dice por aquí, hogar digital. Aquí le dais a esta opción de hogar digital y aquí pues podéis colocar un ambiente o ya creado, un ambiente como veis tenía muchísimos, o un dispositivo. En este caso yo quiero que me apague la luz, entonces yo quiero un dispositivo de luz que ya tengo creado, que sería este. Como veis hay un montón, fijaros cuántas cosas tengo en la casa, todo conectado mediante la voz, mediante Alexa, todo sincronizado, simplemente ejecutándolo con comandos de voz. Le damos a decir luz y como veis está encendida. Lo que yo quiero es que me la apague, entonces le daría a este icono desactivada y le daría a siguiente. Lo que va a hacer esta acción es que me va a apagar la luz. Lo podemos poner en la primera o simplemente si cogéis estos dos puntitos, la sujetáis y la arrastráis hasta el final, podéis ponerlo que ejecute esa opción en la última de todas. Pero como digo, podéis hacerlo, podéis cambiar todas esas rutinas que simplemente cogiendo aquí y poniéndolo antes. Podemos decir que nos apague la luz directamente y después con la luz apagada que nos vaya diciendo todo esto. Bien, ahí estaría correcto. Le vamos a dar a guardar y ahora os voy a hacer muy bien. Las rutinas de voz pueden tardar 1 minuto en estar listas. Debéis de esperar un poquito, no ser un poco pacientes para que se vaya, le dé tiempo a Alexa a asimilar todas estas acciones que habéis colocado y una vez que he hecho esto ya podéis dirigiros a la aplicación, al Echo Show y decirle ese comando de voz y veréis cómo nos ejecuta todos esos comandos. Bien amigos, ya estamos en la habitación, como veis tengo el Echo Show
reproduciendo la cadena SER. No sé si podéis escucharlo. Ahí lo tenéis. Y lo que vamos a decirle es la rutina que hemos creado en la aplicación de Amazon Alexa para que nos ejecute todas esas acciones que hemos hecho anteriormente. Y simplemente lo que vamos a decirle es: Alexa, buenas noches. Es viernes, 26 de marzo. Son las 5:31 de la tarde. Ahora mismo en Sabiote hay 21 grados Celsius con cielos principalmente nublados. La previsión de esta noche es que habrá cielos principalmente despejados, con mínimos de 7 grados. Apaga la reproducción en 45 minutos. Ya nos ha reconocido todos esos comandos, ya nos ha hecho todas esas acciones y ha metido el comando de que apague la reproducción de la radio en 45 minutos. Es decir, cuando nos durmamos, pues automáticamente se detendrá la reproducción de la radio. Bien amigos, espero les haya gustado este sencillo vídeo tutorial. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal como siempre les digo. Y sin nada más que añadir, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.